Hola amigos, hoy voy a resolver el primer certamen de Finanzas 2. La pregunta 1 nos indica que tenemos una inversión que se realiza por 8 periodos. Arrastramos hasta lograr los 8, con una inversión inicial de 203.000 pesos y con flujos seguros a futuro de 60.000. Y además nos dice que hay un valor de flujo por abandono que parte desde los 86.000 pesos y que este valor va disminuyendo en 4.000 pesos todos los periodos o todos los años. Con la fórmula ya indexada en esta, simplemente arrastramos. Entonces nos pide calcular el valor del costo del capital, que no es nada más que la tasa de interés, y eso nos vamos a dar una tasa de interés fantasma, que en este caso es del 5%. Esto lo hacemos para luego, cuando encontremos la solución, esta va a ser la celda que tenemos que cambiar. ¿Y cómo sacamos? Podemos llegar a esa solución a través del valor actual. ¿Por qué? Porque le vamos a en la prueba nos otorga los valores actuales de estos flujos futuros. Entonces nosotros debemos llegar a que el valor actual que vamos a calcular ahora de 60.000 en el periodo 1, de 50.000 del periodo 2, de 91.666,67 y así sucesivamente. Entonces tenemos la tasa, tenemos el periodo y tenemos el flujo. Cerramos y nos dice que una tasa de interés del 5% obtenemos 57.142. Entonces vamos a datos, le damos a solver y le pedimos que esta celda nos dé un valor de 50.000 pesos, cambiando la celda de la tasa de interés. Le pedimos a solver que adopte lo negativo, le damos a resolver y solver encontró que el 20% es la tasa de solución. ¿Cómo podemos comprobar que esta respuesta está correcta? Calculando los flujos actuales, los valores actuales de todos estos flujos, y nos debe dar lo mismo que nos dio la tabla, la prueba. Entonces tenemos la tasa que la dejamos fija, tenemos el número de periodos que lo tomamos de acá, tenemos el pago y le damos y nos da 50.000. Si esto lo arrastramos para cada uno, efectivamente nos da los mismos valores. Perfecto. De esta manera sabemos que nuestra tasa de interés, la pregunta A, es 20%. Ahora para la pregunta B nos pregunta por el año de abandono. Esto lo hacemos calculando el valor actual de estos flujos y debemos quedarnos con el valor actual mayor. Entonces tomamos la tasa que recién la sacamos, tomamos el número de periodo, tomamos el pago y tomamos el flujo por abandono, y a esto le restamos la inversión. La dejamos fija, verificamos que todas las celdas estén correctamente y arrastramos. Verificamos que todo esté bien. Perfecto. Y sabemos que solamente debemos considerar hasta el séptimo año. Por ende, este lo eliminamos y vemos que este es el flujo mayor, por lo tanto debemos abandonar en el año número 7. Este problema también aceptaba una segunda solución, y que era sumando estos dos valores. Esta tabla, por si acaso, antes de continuar, es la misma tabla que nos entregó la prueba, que yo la indexé al Excel. Entonces sumamos esos dos valores y le restamos la inversión, la dejamos fija. Entonces hacemos correr esto hasta el año 7 y vemos que este es el valor mayor, por ende en este año debemos abandonar. Esta pregunta acepta dos respuestas correctas. En el ejercicio número 2 vemos que la empresa de inversiones Boris von López se dedica a evaluar proyectos de inversión. Entonces tomamos los proyectos VAN, los copiamos y aquí agregamos la relación binaria, en el cual si yo pongo un 0 va a indicar que no participo en el proyecto de al lado, y si pongo un 1 indica que sí. Entonces para calcular el VAN de los proyectos a los cuales yo voy a ir, hacemos una suma producto y tomamos los VAN y luego tomamos la relación binaria, y efectivamente si yo no invierto en ningún proyecto no voy a tener ningún VAN. Entonces nos dice que en el primer escenario, en el escenario 1, tenemos un VAN
máximo combinado de $110.550 con un presupuesto de $555.555 y con una inversión realizada de $554.550. Entonces la pregunta es: determinen qué porcentaje se ve incrementado el nuevo van. ¿Qué nuevo van? Respecto a unos nuevos proyectos de inversión. Entonces, en el escenario 1 solo invertíamos en el proyecto 1, 2, 3 y 5. Y efectivamente nos da que nuestro máximo van combinado es de $110.550. Entonces, en el nuevo escenario nos dice que debemos invertir en el proyecto 2, 3, 4 y 5. Y nos da un máximo van combinado de $113.770. Entonces, muy simple. Vamos acá y la respuesta al ejercicio A sería una diferencia porcentual simple que va a ir desde este van menos el van primero dividido por el van primero, que sería el precio 2 menos el precio 1 dividido el precio 1. En este caso la variación, como es de van, el van 2, el van 1 menos el van 1 dividido por el van 1, y nos da una variación porcentual de 2,91%. Entonces la respuesta A sería esa variación. En cambio, la respuesta B tenemos que nuestro presupuesto, es decir, ese presupuesto disminuyó en un 0,15%. Calculamos la disminución de un 0,15%, ojo, no de un 15%, y nos da que ese es nuestro nuevo presupuesto, que sigue siendo mucho mayor a la inversión del escenario 1. Entonces, determine en el escenario 1, en el proyecto original, la situación original, qué proyecto debemos preferir. Entonces nosotros decimos que se prefieren el proyecto 1, 2, 3 y 5, porque aún los podemos escoger porque nuestro presupuesto es mayor a la inversión que necesitan, y nos dice que calculemos el ahorro. Ponemos ahorro, y el ahorro es simple. Tomamos esta celda, que es lo que vamos a invertir, y lo restamos con la inversión. O sea, esta celda que es nuestro nuevo presupuesto, y lo restamos a la inversión que vamos a hacer, y efectivamente nuestro ahorro es de 171 pesos. Ahora vamos a la respuesta a la pregunta número 3, que nos pide que determinemos la tasa Fisher en el flujo del proyecto dados. Entonces nosotros sabemos que para calcular la tasa Fisher debemos calcular el van del proyecto A y el van del proyecto B, y sabemos que el van de nuestro proyecto A debe, al ser restado con el van del proyecto B, deben ser igual a 0. Entonces nos dicen que existe una tasa del 10%. El 10%, perfecto. Entonces calculamos el van, tenemos la tasa, tenemos el flujo y le restamos la inversión. Aquí hacemos lo mismo, tenemos la tasa, tenemos los valores, le restamos la inversión. Perfecto. Y sabemos que para poder sacar la tasa Fisher, el van A menos el van B deben ser iguales. O sea, iguales para que den 0, y no lo son. Por ende vamos a datos y le pedimos a Solver que lo haga por nosotros. Le decimos que esta celda tenga un valor de 0, cambiando la celda de la tasa de interés. Ahí sí. Y le pedimos que adopte no negativo. Le damos a aceptar, resolver,
y Solver nos encuentra una solución y nos indica que la tasa ficha corresponde al 36,69%. Entonces encontramos nuestra tasa ficha. Ahora nos pide que grafiquemos esta situación y esto nos hacemos nuestra tabla con el interés, con el van del proyecto A y con el van del proyecto B. Tiramos las tasas de interés superando la tasa ficha para que el gráfico quede bien y tiramos los números que nosotros queramos. Vamos a tirarlo hasta el 71 y vamos a calcular el van del proyecto A. Entonces calculamos el van, tenemos la tasa que tenemos que dejarla al lado y calculamos los valores fijos y le restamos la inversión también fija. Hacemos lo mismo para el proyecto B con sus respectivos números. NA, la tasa, los flujos que se están otorgando fijos y le restamos la inversión también fija y simplemente hacemos doble clic y obtenemos nuestra tabla. Aquí seleccionamos Control Shift Down, nos vamos a insertar datos de dispersión, el número 3, y este gráfico lo pegamos acá para que se vea y obtenemos que la tasa Fisher que está en ese punto es de un 36,7% con la situación graficada. Ahora, la pregunta B nos pide que determinemos la TIR de cada proyecto. Entonces pongo aquí TIR A, pongo la TIR del proyecto B y simplemente calculo la TIR. Y sabemos que la TIR debemos tomar todos los valores del proyecto B también y nos encontramos que tenemos una TIR con los dos decimales financieros igual. Por lo tanto, ante la pregunta determine la TIR de cada proyecto y en función de la TIR señale qué proyecto es mejor, soy indiferente porque los dos tienen la misma TIR. Ahora, la pregunta número 4 nos pide que la empresa Sideco Enterprise está considerando emprender un proyecto especial que requiere un desembolso inicial de 90.000 pesos. Para esto nosotros sabemos que tenemos que hacer un árbol de decisiones. Ponemos en primer lugar la inversión de los 90.000 pesos y el proyecto tiene una vida de 2 años. Entonces nosotros sabemos que aquí tenemos el año 1 y sabemos que acá está el año 2. Perfecto. Y acá tenemos la rama que nos otorga nuestro A. La prueba nos otorga justamente esto tal cual, que nosotros lo copiamos de la hoja del Excel y debemos sacar los siguientes cálculos. La probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta es la multiplicación de las probabilidades por rama. Perfecto. Y debemos multiplicar una por una. Yo dejo fijo la primera, luego arrastro y verifico que esté bien. Luego lo hago con todas y simplemente aquí corro algunas celdas para que el ejercicio esté de manera correcta. Tomo esa, la dejo fija y la multiplico por esta rama y luego simplemente arrastro. Verifico que la situación esté correctamente y luego, para verificar que todo está bien, puedo hacer una autosuma y el resultado debe ser 1, por lo tanto estoy en lo correcto. Luego vamos y calculamos el van. Tenemos la tasa del 8% que se nos da acá, en esa parte está escrita, la dejamos fija y los valores tenemos que son 60.000 y luego son 20.000 para la rama 1 y evidentemente le restamos la inversión que también lo dejamos fijo y así calculamos el van uno por uno, verificamos que todo esté en orden y le damos a continuar.
para que sea más rápido, yo arrastro, elimino los que están al medio y después solamente cambio la celda, cambio esta celda para acá. Y luego a este le doy a arrastrar y verifico que todos los van estén bien calculados. Luego efectivamente sé que este está malo, por eso lo corro hasta acá, hasta los 80.000, y solamente luego replico este sistema y verifico que todas las celdas estén en su correcto orden. Luego me piden sacar la probabilidad por el van. Esto es fácil, tomo la probabilidad conjunta, la multiplico por el van, le doy enter y esto es fácil, arrastramos hasta acá abajo y borramos los valores que están entre medio que nos estorban. Y luego sacamos con una simple suma el van promedio, que es la suma de la multiplicación de estos van. Y nuestro van promedio es de 17.746. Esto también se puede sacar de una manera un poco más rápida con una suma producto de la probabilidad conjunta, punto y coma, con el van, y efectivamente nos da el mismo número. Es cosa de ustedes decidir de qué manera lo hacen. Luego sacamos el último punto, que es para poder sacar la varianza va a ser la suma de toda esta fórmula por cada una de las ramas. Entonces comenzamos, tomamos el van, lo restamos por el van promedio, lo dejamos fijo, luego elevamos toda esta situación a 2 y por último lo multiplicamos por la probabilidad conjunta. Si todo está correcto, yo puedo llegar a arrastrar, eliminar los espacios en blanco y luego con una simple autosuma, seleccionando todos los números, voy a llegar a mi varianza. Y para sacar la desviación estándar, tan solo tomo la raíz de mi varianza y efectivamente tengo la desviación estándar, que es el riesgo implícito que está en este proyecto. Ahora bien, la pregunta B me dice cuál es la probabilidad de que este proyecto convenga. Para que un proyecto cuando me dicen que un proyecto convenga, me están pidiendo que el van debe ser mayor a 0, es decir, cuál es la probabilidad de que el van sea mayor a 0. Y nosotros sabemos que siempre que nos pidan que algo es mayor, utilizamos la fórmula, utilizamos 1 menos la fórmula de distribución normal. Y cuando nos piden que algo es menor a algo, simplemente la distribución normal sin ninguna resta. En este caso nos piden que el van sea mayor a 0, que el proyecto convenga. Por lo tanto tenemos 1 menos, borramos eso, una distribución normal. Y esto es simple. La media, o sea, x, voy a abrirlo para que todos veamos. X va a ser el número que me están pidiendo cuál es mayor, en este caso es 0. La media es simple, el van promedio. La desviación estándar la calculamos y el acumulado en este caso le ponemos 1. Le damos a aceptar y nos dice que la probabilidad de que este proyecto convenga, es decir, de que el van sea mayor a 0, es del 79,06%. Y por último, la última pregunta dice que la empresa Safari Juan Mackinch está desarrollando un estudio para la compra de un camión todoterreno para Sierra Morena para sustituir el más antiguo y nos entrega diversas opciones. Nosotros tomamos las opciones de la hoja que nos entrega la prueba y la copiamos en nuestro Excel y le agregamos dos columnas: el van, que en este caso se va a calcular con el valor actual menos la inversión, y la función de pago dividido por la tasa. Entonces, ¿cuál es la mejor opción y por qué? Para poder elegir el camión es tomando la anualidad equivalente, es decir, llevamos todos los flujos al infinito y vemos que el mayor debe servirnos para poder realizar nuestra inversión. Entonces, vamos y calculamos el valor actual, tenemos la tasa, la dejamos fija, tenemos el número de periodo que es 12 y tenemos el pago, que son los flujos. Por último, le restamos la inversión, le damos ahí
arrastramos y verificamos que todo esté bien. Perfecto. Y aquí calculamos la función pago. La función pago, tomamos la tasa, nuevamente la fijamos, el número de periodos, el valor actual, que en este caso el valor actual no va a ser los flujos, va a ser el VAN. Tomamos el VAN y esto lo dividimos por nuevamente la tasa, que la dejamos fija, la tasa fija. Entonces la tasa está fija, el año debe correr, el flujo también, y efectivamente arrastramos, verificamos que todo esté correcto. Esto, para que sea más notorio, lo ponemos con sus debidos puntos y vemos que es de 2.492.790 para el 2 de 799 y para el 3 de 791. En teoría debemos elegir el que tenga una anualidad equivalente mayor, en este caso sería el proyecto B. Sin embargo, si pensamos racionalmente, son solamente 8 pesos más, y este proyecto son de 7 años y el proyecto B es de 9. Por ende, yo prefiero recuperar mi plata en un tiempo menor, es decir, aquí si bien pierdo 8 pesos, pero recupero la plata en 7 años, 2 años menos que la opción B. Por lo tanto, racionalmente yo debo elegir la opción C. En este año es mi mejor opción. ¿Por qué? Porque a pesar de que es 8 pesos menor, recupero el dinero en menos tiempo. Ahí damos respuesta a la pregunta número A. Y para la pregunta número B, simplemente debemos hacer el cálculo de un payback. Entonces ponemos payback. Perfecto. El payback, tenemos los flujos por año y aquí tenemos los flujos acumulados. Entonces situación, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el periodo de recupero de payback de la opción A? Entonces tenemos que los flujos son iguales a esto, lo dejamos fijo, sabemos que ese es el flujo y simplemente los arrastramos. En primer lugar, como nosotros sabemos, tenemos la opción 0, tenemos aquí el periodo 0, el periodo 1, el periodo 2 y nos dice que son 12 años. Llegamos, arrastramos hasta el periodo 12. Luego el flujo, sabemos que empieza desde el año 1 y simplemente, como la celda está fija, arrastramos. Y tenemos que el flujo acumulado, aquí estuvo lo que es la inversión. 300, la inversión acá. Perdón, me equivoqué, era fijarlo. Ahí sí, F4. Tomo la inversión y la fijo. Y en estos flujos es fácil porque tomamos en el número 1 tomamos solamente el flujo al lado y le damos Enter. Y para el caso 2, como es el flujo acumulado, tomamos el flujo del periodo 1, el flujo acumulado, y lo sumamos al flujo número 2. Ya tenemos la fórmula indexada, solamente arrastramos y verificamos que nuestra fórmula esté hecha de manera correcta. Vamos a poner esto en términos numéricos de moneda para que nos quede mucho más claro. Entonces, el payback o año de recupero, podemos ver que tenemos una inversión de 3 millones. En el año 1, con los flujos acumulados, hacemos este valor, que es menor a los 3 millones, luego 1.300.000 y algo, luego 2.068.000, luego 2.758.000, y vemos que en el quinto año, con los flujos acumulados, ya logramos logramos superar la inversión. Por lo tanto, nosotros sabemos que no fue en el quinto año, que fue entre el cuarto y el quinto año. Por lo tanto, para el payback ponemos el 4, porque sabemos que es en el año 4 con una cierta cantidad de meses. Entonces ponemos 4, ya eso le sumamos
la diferencia entre la inversión y este periodo, el número 4. Y luego solo lo dividimos por el flujo del año que yo marqué, en el año 5, que yo sé dónde lo superé. Apretamos Enter, le sacamos el formato de número y lo ponemos en formato general, y nos da que al 4,35 años que vamos a obtener la devolución de esto. Si esto lo quieren ustedes calcular a meses, toman esto, lo multiplican por 12 y pueden decir que en 52 meses más van a obtener la recuperación de la inversión realizada en 4,35 años. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya servido y que hayan podido apreciar cómo se hacía cada uno de los ejercicios con su procedimiento de la prueba de finanzas